Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, las series turcas. Y no solo eso, vamos a meternos en el meollo del asunto, en esos dramas que nos mantienen pegados a la pantalla, y especialmente en un tema que está dando mucho de qué hablar últimamente, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y las especulaciones sobre una posible boda. ¿Pero es este el momento adecuado? ¿O hay algo más detrás de todo este revuelo mediático? En este vídeo vamos a analizar a fondo esta situación, a explorar los rumores, y sobre todo, a ver cómo todo esto se refleja en las series que ambos protagonizan. Vamos a repasar algunas de sus producciones más exitosas y a entender por qué la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, es tan explosiva. Prepárense porque esto va a estar lleno de chismes, drama y mucha emoción. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gustan las series turcas tanto como a mí, no olvidéis suscribiros al canal. Subo vídeos cada semana con reseñas, análisis, noticias y mucho más sobre el mundo de las telenovelas turcas. Así que si no queréis perderos nada, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita. ¡Vamos allá! Bien, como ya sabéis, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Sin embargo, después de un tiempo anunciaron su separación, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto. Y ahora, de repente, vuelven a surgir rumores de un posible reencuentro, e incluso de una boda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entender la magnitud de esta situación, vamos a repasar algunas de las series más importantes de Kerem y Hande y a analizar cómo su relación personal, o la percepción de ella, ha afectado a su trabajo y a la recepción del público. Porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida personal y la profesional a menudo se desdibuja, y los fans proyectan sus deseos e ilusiones en sus ídolos. Empecemos inevitablemente con Sen Kalkam ***. Esta serie del género comedia romántica es protagonizada, obviamente, por Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente serio. La trama gira en torno a un acuerdo que hacen. Eda finge ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él pueda recuperar a su exnovia, a cambio de que él pague su beca para estudiar en el extranjero. Un cliché sí, pero un cliché que funciona a la perfección. Lo que empieza como un simple contrato obviamente se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, obstáculos, malentendidos y sobre todo, mucha química. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a su trama ligera, sus personajes carismáticos y por supuesto, a la innegable conexión entre Hande y Kerem. Esa conexión era palpable, se sentía genuina, y eso es lo que enganchó al público. Sen Kalkam es relevante para nuestro tema porque fue precisamente en esta serie donde surgió el amor entre Hande y Kerem. Verlos actuar juntos era como presenciar una chispa que estaba a punto de encenderse. Y vaya que se encendió. La serie catapultó sus carreras a nivel internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Un dato interesante de la serie es que muchos de los momentos improvisados entre Hande y Kerem se incorporaron al guión final, lo que refleja la libertad creativa y la confianza que había entre ellos. Se notaba que se divertían, que disfrutaban trabajando juntos, y eso se transmitía al espectador. Pero más allá de la química, Sen Kalkam también tuvo un impacto cultural significativo. Rompió barreras lingüísticas y culturales, llevando la ficción turca a un público global. La serie promovió valores como la amistad, la familia, el esfuerzo y la perseverancia, inspirando a muchos jóvenes a perseguir sus sueños. Además, el estilo de moda de Eda YLDZ se convirtió en una tendencia, influyendo en el vestuario de miles de jóvenes alrededor del mundo. Ahora, vamos a echar un vistazo a otra serie importante en la carrera de Kerem Bürsin, ***Şeref Meselesi, ***. Esta serie del género drama se emitió en 2014 y está basada en la serie italiana Eleonore e il rispetto. Kerem interpreta a Yiğit KLC Concedilla, uno de los 2 hermanos que tras la muerte de su padre, se mudan a Estambul para empezar una nueva vida.
Jeet es un chico rebelde, impulsivo y con un fuerte sentido de la justicia, que se ve envuelto en problemas con la mafia y el mundo del crimen. Un papel completamente diferente al de Serkan Bolat, ¿verdad? La serie explora temas como la venganza, la lealtad, el honor y la familia. Şeref Meselesi es relevante para nuestro tema porque nos muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, un lado más serio, más oscuro y más complejo. A pesar de no ser una comedia romántica como Senkalkam, esta serie también tuvo un gran éxito y ayudó a consolidar a Kerem como uno de los actores más versátiles de Turquía. Demostró que no era solo una cara bonita, sino un actor con talento y capacidad para interpretar roles diversos. Un dato curioso sobre Şeref Meselesi es que Kerem Bürsin tuvo que aprender a boxear para interpretar a Yiğit Klc con Cedilla, ya que su personaje participaba en peleas clandestinas. Él mismo ha comentado que esta preparación física le ayudó a meterse en la piel del personaje y a transmitir su fuerza y determinación. Además, Kerem tuvo que trabajar en su acento, ya que Yiğit era originario de un pueblo pequeño en Turquía, lo que requirió una pronunciación y un vocabulario diferentes. Este compromiso con su personaje demuestra su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Además de su actuación, Şeref Meselesi también destacó por su producción de alta calidad, su guión bien escrito y su banda sonora emotiva. La serie abordó temas controvertidos como la corrupción, la violencia y la desigualdad social, generando debates y reflexiones en la sociedad turca. A pesar de su naturaleza dramática, la serie también tuvo momentos de humor y romance, lo que la hizo atractiva para un público amplio. Ahora pasemos a una de las series más recientes de Hande Erçel, **Bambaşka Biri**. Esta serie del género drama psicológico y thriller se estrenó en 2023. Hande interpreta a Leyla Gedid, una joven fiscal que se traslada a Estambul para investigar un brutal asesinato. Lo que no sabe es que este caso la llevará a descubrir secretos oscuros sobre su pasado y sobre la gente que la rodea. Un giro radical para Hande, dejando atrás la imagen de la florista romántica. Bambaşka Biri es una serie mucho más oscura y compleja que Senkalkam. Hande Erçel interpreta a un personaje con mucha más profundidad y matices. La serie explora temas como la identidad, la memoria, la trauma y la dualidad de la naturaleza humana. Esta serie es relevante para nuestro tema porque demuestra la capacidad de Hande Erçel para asumir roles desafiantes y alejarse de su imagen de chica buena, que se popularizó con Senkalkam. Demuestra que Hande no se conforma con ser encasillada en un solo tipo de papel y que está dispuesta a arriesgarse y a explorar nuevos caminos. Un dato interesante sobre Bambaşka Biri es que Hande Erçel tuvo que trabajar con un psicólogo para prepararse para el papel de Leyla Gedid. Esto le ayudó a entender la complejidad de su personaje y a representar sus emociones de manera creíble. Además, Hande tuvo que someterse a un entrenamiento físico para las escenas de acción de la serie, demostrando su compromiso con el proyecto. La serie también requirió que Hande estudiara leyes y procedimientos legales para poder interpretar a una fiscal de manera convincente. Bambaşka Biri ha sido elogiada por la crítica por su trama intrigante, su dirección impecable y las actuaciones sobresalientes de su elenco. La serie ha abordado temas sensibles como la salud mental, el abuso infantil y la violencia de género, generando conciencia y fomentando el diálogo en la sociedad turca. Además, la serie ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de América Latina, consolidando a Hande Erçel como una de las actrices más populares y respetadas de su generación. Ahora, volviendo al tema de Kerem y Hande y a los rumores de boda, es importante recordar que ambos son figuras públicas y que su vida personal siempre estará bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada paso que dan, cada publicación en redes sociales, cada entrevista es analizada al detalle, buscando pistas y señales de una posible reconciliación. Sin embargo, es crucial separar la realidad de la ficción, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es evidente que la química entre ellos es innegable, y que su relación ha sido muy importante en sus vidas y en sus carreras. Pero también es cierto que ambos son individuos independientes con sus propios proyectos y aspiraciones. Forzar una reconciliación o una boda basándose en la nostalgia o en el deseo de los fans no sería justo para ninguno de los dos. Sería una presión insoportable que podría dañar aún más su relación. En mi opinión, ahora no es el momento adecuado para una boda. Ambos están enfocados en sus carreras, asumiendo nuevos retos y explorando diferentes facetas de su talento. Kerem está trabajando en proyectos internacionales, expandiendo su horizonte y desafiándose a sí mismo como actor.
Hande está consolidando su carrera como actriz dramática, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Necesitan tiempo y espacio para crecer como individuos y para definir lo que realmente quieren en sus vidas. Quizás en el futuro las circunstancias cambien y decidan retomar su relación. Pero por ahora, lo más importante es que se respeten y se apoyen mutuamente, independientemente de si están juntos o no. Además, la presión mediática es enorme. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado hasta la saciedad. Una boda en estas circunstancias sería un espectáculo mediático sin precedentes, y eso podría ser muy perjudicial para su relación. Necesitan tiempo para reconstruir su vínculo lejos del ojo público, si es que realmente quieren hacerlo. Imaginen la cantidad de paparazzi siguiéndolos a cada paso, la cantidad de artículos especulativos y la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta. Sería una pesadilla. Y finalmente, pero no menos importante, está el tema de sus fans. Si bien la mayoría de sus seguidores los apoyan y los quieren ver felices, también hay una parte que es muy intensa y posesiva. Estos fans se creen con derecho a opinar sobre sus vidas, a criticar sus decisiones y a exigir que vuelvan a estar juntos. Una boda podría generar falsas expectativas y desilusiones si la relación no funciona a largo plazo. Hay que recordar que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. En resumen, creo que Kerem y Hande necesitan tiempo, espacio y libertad para decidir qué quieren hacer con sus vidas. No hay que presionarles ni juzgarles. Lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión y apoyarles en lo que hagan. Dejemos que vivan sus vidas a su manera y no proyectemos nuestras fantasías en ellos. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre cómo todo esto se refleja en sus series. Hemos repasado Senkalkam, Şeref Meselesi, y Bambas Kabiri, y hemos analizado los rumores de boda desde una perspectiva crítica y objetiva. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Ciao.